Bien, vamos a ver ecuaciones diferenciales homogéneas. Miren, hasta ahorita las ecuaciones no lineales solubles mediante procesos directos de integración. Bueno, hemos visto dos métodos, que es el método de las ecuaciones diferenciales separables y las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Esos dos métodos son los que hemos utilizado para ecuaciones lineales no lineales. Muy bien, vamos a ver el método, este método, el de ecuaciones homogéneas, y vamos a ver la definición básica, ¿sí?, de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Si tenemos esta ecuación diferencial, entonces dice que es homogénea si la función f de xy solo depende de y sobre x o x sobre y. Es decir, esta ecuación diferencial se reduce a esta ecuación, ¿sí? La derivada de y respecto de x es igual a una función que solo depende de la razón y sobre x. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Supónganse que tenemos bueno, vamos a ver tres ejemplos más bien. Esta ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos que ver si son ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, para esto, esta cosa de aquí la vamos a poner de la siguiente forma. Fíjense bien, hacemos la distributiva en esta parte, me quedaría y cuadrada sobre x cuadrada más 2xy sobre x cuadrada, ¿sí? Muy bien, la primera parte, esta de aquí, bueno, por la de exponente la podemos poner como y sobre x elevado al cuadrado, ¿sí? Esta parte de aquí. La parte de acá la podemos poner así, más 2xy sobre x por x. O sea, la x cuadrada la puedo poner como x por x, una x se va con una x, ¿sí? Y esto de aquí lo puedo poner como y sobre x al cuadrado, eso se queda igual. Y esto de acá pues simplemente queda más 2y sobre x, ¿sí? Entonces, nada más vamos a hacer la aclaración de que este de aquí lo puedo poner como este de aquí, ¿sí? Esta x cuadrada, ¿sí?, es esto de acá abajo, una x se va con una x, y finalmente, pues que todo esto, el resultado de todo esto, pues me quedó, bueno, incluyendo el 2, me queda esto. ¿Sí? Muy bien, si se dan cuenta, en esta parte únicamente tenemos términos de la forma y sobre x, y sobre x. Entonces, esta función de aquí no es más que una función que depende de la razón y sobre x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta ecuación la puedo poner como una función que depende de y sobre x igual a la derivada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta sí es homogénea. Vamos a ver esta de acá, si es homogénea, si la podemos reducir a algo así. Por leyes de los logaritmos, ¿sí?, estos dos, como hay una resta, se puede poner como logaritmo natural de x entre y, ¿sí? Muy bien, no se les olvide que puede ser y sobre x o x sobre y. Entonces aquí, bueno, vamos a hacerlo x sobre y. Que puedo factorizar aquí un menos y saldría y sobre x, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Más, y ahora de aquí tenemos que obtener x sobre y. Entonces vamos a factorizar y. Fíjense, aquí vamos a poner x y voy a factorizar una y, entonces se la pongo y se la quito al primer término, a más más la y, ¿sí? Y acá abajo hago lo mismo, x y sobre y, se la pongo y se la quito, menos y, ¿sí? Entonces repite, aquí lo único que hice, aprovechando el hecho de los exponentes, perdón, de los logaritmos, es que estos dos lo puedo poner como esto, ¿sí? No se les olvide, el logaritmo natural
de una cosa entre otra cosa, eso me queda el logaritmo natural de la cosa de arriba menos el logaritmo natural de la cosa de abajo. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que aprovecho aquí. Tengo una resta de logaritmos, es esto. Entonces la puedo poner como un logaritmo de una división. ¿Sí? Y aquí, pues simple y sencillamente y sobre y es 1 y y sobre y es 1. Entonces como si no existiera, no se les olvide que aquí hay un 1. Puedo poner un 1, aquí también un 1. Y cada uno de estos 1 lo puedo poner como y sobre y este 1 de acá abajo se puede poner como y sobre y. ¿Sí? De esa forma, fíjense bien, pues ya puedo factorizar. Bueno, el logaritmo natural de x sobre y, pues ya lo dejo así. Y acá me quedaría más, déjenme borrar esta, para que tenga espacio. Me quedaría, factorizo una y de arriba, entonces me quedaría, y arriba factorizo una y, entonces me queda y, factorizo esta y, me queda la y de abajo, entonces me queda x sobre y, más, y aquí factorizo una y, pues me queda un 1. De acá abajo lo mismo, factorizo una y, ¿sí? Me queda x sobre y, porque factorizo la y de arriba, no se les olvide, me queda x sobre y. Y aquí factorizo 1, entonces me queda menos 1. Esta y de aquí se va con esta y de acá. A ver, fíjense bien, no se les olvide. Aquí estoy factorizando la y de arriba y acá esta y, ¿sí? Entonces factorizo la y de arriba, la saco y me queda x sobre y aquí me queda 1. Y abajo hago lo mismo, factorizo la y de arriba, esta de acá arriba, y me quedaría nada más x sobre y aquí nada más me quedaría un 1, ¿sí? No se les olvide que, bueno, pues aquí hay un 1, aquí también, y es el 1 que queda aquí y acá. De hecho, vamos a ponerlo en rojo para que entiendan de dónde salió ese 1. ¿Sí? La y que factoricé arriba y la y que factoricé abajo se van, y finalmente eso me queda el logaritmo natural de x sobre y, ¿sí? Más, arriba me queda x sobre y, más 1, y abajo me queda x sobre y menos 1. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, aparece en todos lados la razón x sobre y, x sobre y, x sobre y. Entonces esta es una función que depende nada más de x sobre y. ¿Sí? Entonces esta ecuación diferencial la puedo poner como una función que, bueno, la derivada de y sobre x la puedo igualar a una función que depende de x sobre y. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta también es homogénea. ¿Sí? Bien, vamos a ver la de abajo. Déjenme borrar esto. Esto también. Bueno, este lo voy a borrar. Vamos a borrarlo, vamos a borrar esto. Sí, vamos a ver la de abajo. La de abajo, bueno, lo que puedo hacer es hacer la distributiva. No se les olvide que la rayota me indica que puedo distribuir. O sea, y cúbica sobre x cuadrada más 2xy sobre x cuadrada, ¿sí? Bueno, de aquí me quedaría eso igual a y por y cuadrada entre x cuadrada, ¿sí? Más esta y cúbica la puse así, por los exponentes. Y esta de aquí la puedo poner como 2xy sobre x por x, ¿sí? Entonces rápidamente, miren, esta y cúbica la pongo así y esta x cuadrada pues la pongo así, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, esta x se va con esta x, ¿se fijan? Y entonces me queda, aquí me queda y, esta y cuadrada con esta x cuadrada la puedo poner como y sobre x elevado al cuadrado, y acá más 2 y sobre x, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí esta con esta, por los exponentes, la puedo poner así, obviamente sobra una y, y de estos dos, todo pues es este término, ¿sí? Si se dan cuenta, aparece y sobre x, y el problema es esta y, ¿sí? Como aparece esta y, a ver, déjenme confirmar esta y de aquí es la que le está dando en la torre a todos, ¿sí? Bueno, no es que le está dando en la torre, simplemente pues no puedo
decir que esto de aquí es una función que depende solamente de y sobre x, ¿sí? Que aquí aparece una y. Entonces, esta ecuación diferencial no la puedo poner como una función que únicamente dependa de y sobre x, ¿sí? Por lo tanto, esta no es una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Bueno, entonces básicamente estos ejemplos me sirvieron para ver cómo hacer pues trucos matemáticos o meter leyes de exponentes o de logaritmos, etcétera, etcétera, pues para reducir esto a funciones que dependan de y sobre x, ¿sí? Miren, cuando puedo hacer la función f de xy, reducirla a una función que dependa solamente de y sobre x o de x sobre y, como aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. ¿Sí? Si la función depende de f de x, perdón, de y sobre x, entonces hacemos el cambio de variable y igual a bx. Si la función depende de x sobre y, entonces hacen el cambio de variable x igual a by. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar el primer caso y nuevamente se hace el segundo caso. ¿Sí? Bueno, entonces supónganse que esta ecuación diferencial es homogénea, por lo tanto la puedo poner como de la siguiente forma: derivada de y respecto de x es igual a f de y sobre x. ¿Sí? Bueno, entonces, para empezar me piden la derivada de y sobre x, vamos a sacarla de acá. ¿Sí? Entonces de aquí obtengo, bueno, de aquí vamos a ver dos cosas antes que nada. Una, que puedo despejar a b, bueno, antes que nada, perdón, y es una función que depende de x únicamente, ¿sí? Entonces, si despejo a b, tengo que b es igual a y sobre x, esta pasa dividiendo, ¿sí? Pero y depende de x, por lo tanto, esto lo puedo poner así: y depende de x entre x. No estoy multiplicando, aquí estoy diciendo que y depende de x. Y esto implica que b es una función que depende de x únicamente, ¿sí? Entonces, no se les olvide, b depende de x, en este caso. La otra es que, bueno, me piden la derivada de y respecto de x. Ya vi que b depende de x. Entonces derivo a y respecto de x, ¿sí? Meto quién es y en esta parte, lo meto aquí, ¿sí? Y me queda lo siguiente: la derivada de bx respecto de x. Y es bx, lo puse ya ahí. Y bueno, aplicando las reglas de las derivadas, esto es la derivada de la primera respecto de x por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Esta de aquí pues, es igual a 1. Entonces esto me queda la derivada de b respecto de x por x más b, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya tengo todo. Esta derivada, a ver, vamos a hacer, vamos a poner el resultado y me queda que la derivada de y respecto de x es igual a lo de allá. La derivada de b respecto de x por x más b, ¿sí? Muy bien, entonces voy a meter este resultado, lo meto aquí, ¿sí? Y el despeje, despeje de aquí, fíjense bien, a ver, sí, este despeje de ahí lo voy a meter aquí, ¿sí? Entonces, si este resultado lo meto aquí, entonces me quedaría la derivada de b respecto de x por x más b es igual a... Fíjense que cuando hago este cambio de variable, esta parte de la derivada, esta parte de la ecuación diferencial, se convierte en esto, ¿sí? Entonces esta parte va a ser importante, siempre lo vamos a hacer. O sea, esta parte de la ecuación diferencial la puedo sustituir por esto, siempre si hago este cambio de variable. ¿Sí? Y del otro lado me quedaría f de y sobre x es igual a b.
f de b, ¿sí? Entonces, fíjense que esta ecuación diferencial ya es separable por lo siguiente. Vamos a pasar esta b para el otro lado, entonces me quedaría que la derivada de b respecto de x por x es igual a f de b menos b, ¿sí? Luego, esto, vamos a hacer lo siguiente, de aquí, esto pasa dividiendo, entonces me quedaría 1 sobre f de b menos b, que multiplica a la derivada de b respecto de x por x, y del otro lado, bueno, si esto pasó dividiendo, pues se queda un 1. No se les olvide que, pues aquí todo esto está siendo multiplicado por un 1. Bueno, vamos a ponerlo bien. Este es un 1. ¿Sí? Entonces, si esto pasa dividiendo, entonces el 1 pues, es el que se queda aquí. ¿Sí? Entonces, esto de aquí pasó dividiendo, yo lo tengo acá. Ahora vamos a esta x, pues pasaría dividiendo. ¿Sí? Entonces, me quedaría que la derivada, perdón, 1 entre f de b menos b es igual, perdón, por la derivada de b respecto de x es igual a 1 en x, ¿sí? De aquí, bueno, ya sé que esto tiene que ser por límites. Esta derivada diferencial de x la puedo estar multiplicando de una forma muy coloquial o gráfica, como lo quieran ver. Y de aquí obtengo finalmente que la derivada de b, se queda, f de b menos b diferencial, bueno, la diferencial de b, fíjense, con diferencial de b es lo que está ahí, y del otro lado esto me queda, pasa para allá, diferencial de x sobre x, y listo. Esto es el resultado al que quería llegar, ¿sí? Que esta ecuación diferencial que viene de acá con este cambio de variable y con este proceso que hice y este despeje, pues efectivamente puedo separar la ecuación diferencial. Es decir, esta ecuación, si es homogénea, entonces la puedo separar. ¿Sí? Obviamente de aquí ya puedo integrar. ¿Sí? Bueno, entonces todo este procedimiento nos sirvió para dos cosas. Una, se tiene que establecer esto, hacer este despeje, que hacer esta derivada, y esta derivada nos lleva a que siempre la derivada de y sobre x se puede escribir como la derivada de b sobre x por x más b, ¿sí? Muy bien, entonces déjenme ver si sigue grabando esto. Si el video se alarga mucho, lo voy a partir en dos. A ver, déjenme borrar. Déjenme borrar esto de aquí. Esto de aquí ya no me sirve, esto de aquí tampoco. ¿Sí? Entonces, básicamente, si tengo que la ecuación diferencial, esta es homogénea, entonces tengo que hacer lo siguiente. Una es hacer y igual a b de x. La otra, que la derivada de y respecto de x es igual a esto de aquí, la derivada de b respecto de x por x más b, siempre. ¿Sí? Esto viene de acá. Y que b es igual a y sobre x. ¿Sí? Son las tres cosas que tengo que considerar. Muy bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos ya formales. Esto simplemente fue la demostración de que si la ecuación es homogénea, entonces es separable. Y si es separable, en principio, pues tiene una solución. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Estas son las tres cosas a considerar si una ecuación diferencial es homogénea. Muy bien, borramos esto y borramos esto. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos este ejemplo. Perdón, tengo un poco mal la garganta, entonces, ejemplo, a ver, tengo la derivada
a ver, mejor lo pongo de este lado para que tenga más espacio. Por ejemplo, me piden resolver la derivada de y respecto de x y es igual a y cuadrada más 2xy sobre x cuadrada, ¿sí? Que es uno de los ejemplos. O sea, hace un rato nos piden resolver esta ecuación diferencial. Muy bien, fíjense. Primero que nada tengo que ver que la función, fíjense que de este lado está la función, esta de aquí, es f de x, y. Esa función se debe reducir a f de y sobre x o de x sobre y. ¿Sí? Entonces, ay, perdón, tengo que la función f de xy, que es igual a y cuadrada más 2xy sobre x cuadrada, hago la distributiva, me queda y cuadrada sobre x cuadrada más 2xy sobre x cuadrada. ¿Sí? No es la distributiva aquí, el x cuadrado lo distribuye en y cuadrada y lo distribuyo en 2xy. Entonces me queda, aquí aplicando leyes de exponentes, me queda y sobre x al cuadrado y aquí más 2xy y la x al cuadrado pues la puedo poner como x por x. Una x de arriba se va con una x de abajo. Sí, y finalmente eso de ahí me queda y eso, perdón, vamos a ponerlo acá. Eso de ahí me queda y sobre x al cuadrado más 2y sobre x. ¿Sí? Entonces efectivamente la función f de xy se puede poner como una función que depende únicamente de la división o la razón y sobre x. Entonces es f de y sobre x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es homogénea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo que la derivada de y respecto de x es igual a y sobre x al cuadrado más 2y sobre x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte se pudo reducir a esta, o se puede expresar de esta forma. Entonces, nuevamente hacemos los tres pasos. ¿Sí? Hago y igual a b por x, de donde tengo que b es igual a y sobre x. Entonces, de este lado, esta de aquí, no se les olvide, que siempre me va a dar esto. Entonces, esta de ahí me queda la derivada de b sobre x por x más b. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a poner un color para que se vea bien. Entonces, esta parte es esto, aprovechando este paso de ahí. ¿Sí? De este lado, pues me quedaría b cuadrada más 2b. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, utilizando esta parte de aquí, metiéndola aquí y metiéndola acá, pues obtengo esta de aquí y esta de acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues continuamos. De aquí esta ecuación ya es separable. De hecho, pude aplicar la receta que estaba abajo, pero bueno, lo quiero hacer de esta manera. Esta pasa restando. ¿Sí? Entonces aquí yo tendría que la derivada de b respecto de x por x es igual a b cuadrada más 2b y pasa restando, menos b. ¿Sí? Esto de aquí me queda b cuadrada, 2b menos b, pues me queda nada más una b más b. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos lo siguiente, el diferencial de b, perdón, la derivada de b respecto de x por x, esto pasa dividiendo 1 sobre b cuadrada más b, ¿sí? Igual a 1, no se les olvide que aquí hay un 1, multiplicando, y si pasa dividiendo, pues se queda 1 de este lado, esta x pasa dividiendo, diferencial de b, sobre, se queda b cuadrada más b, esta x pasa dividiendo, 1 en x,
y esta diferencial de x pues, pasa multiplicando. Ya sé que no es que pasa multiplicando, ¿no? Sino por índice, por todo lo que quieran, esta diferencial de x pasa de este lado de esta forma. Muy bien, entonces pues ya separé mi ecuación diferencial y ahora lo que procede pues es a integrar, ¿sí? Integro de este lado y aparece una constante de integración, ¿sí? Entonces, déjenme ver qué borro. A ver, vamos a borrar. Bueno, pues creo que este ya no me sirve. Este tampoco ya no me sirve. Este ya tampoco. Y creo que este tampoco. ¿Sí? De aquí debe salir la solución. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esta integral, la integral de db sobre b cuadrada más b, ¿sí? Que lo puedo hacer por fracciones parciales o lo puedo hacer por fórmula, completando el cuadrado, ¿sí? Y también tengo que resolver esta integral, ¿sí? La integral de la diferencial de x respecto de x, pero eso me queda el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, de entrada, esta ya la tengo. Esta me queda el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante. Entonces, nada más nos falta resolver de este lado. Muy bien, vamos a resolverlo rápidamente. A ver, lo voy a hacer de las dos formas, completando el cuadrado y por fracciones parciales, ¿sí? A ver, por fracciones parciales. Si lo hacen por fracciones parciales, solo les queda, tenemos que analizar el 1 sobre b cuadrada más b, ¿sí? No se les olvide que aquí hay un 1, ¿sí? Y ese 1 con todo esto de acá abajo, pues es esta parte de aquí, que es la que tengo que analizar. Muy bien, eso de ahí me quedaría como 1 sobre b por, factorizando una b, por b más 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? No se les olvide que aquí hay un 1, ¿sí? Si factorizan una b, entonces de aquí había 2, queda 1, de aquí factorizan una b y les queda el 1 que está ahí. Entonces, por fracciones parciales, como estos son términos lineales, de grado, términos lineales, entonces se puede escribir como a por b más b sobre b más 1, ¿sí? Por el método de fracciones parciales que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, bueno, miren, las fracciones parciales dicen lo siguiente: si usted tiene un polinomio p sobre q de x, de tal manera que el grado de p es menor que el grado de q, es decir, el grado de p es menor que el grado de q, ¿sí? Entonces puedo aplicar fracciones parciales. Se dan cuenta, en este caso, pues el 1 funge como p de x y la b cuadrada más b funge como la q de x. ¿Sí? Entonces efectivamente el grado de p, que es 0, y el grado de q, que es 2, pues entonces cumple esto, ¿sí? Entonces, esto de aquí pues es 1, que es p de x, y q de x pues sería b por b más 1, ¿sí? Entonces, no se olvide, es importante que el grado de p sea menor que el grado de q, si no, no pueden aplicar fracciones parciales hasta que haga una división. Entonces, lo que me dice es que si yo tengo aquí p de x y q se puede expresar como una multiplicación, vamos a ponerle a1x más b1 por a2x más b2 más por, y sucesivamente hasta por anx más bn, ¿sí? Entonces usted lo puede poner como a1 sobre a1x más b1 más a2 sobre a2x más b2 más sucesivamente más hasta an
sobre ANX más BN, ¿sí? Entonces, si el polinomio de QDX se puede factorizar como se puede factorizar de esta forma, una multiplicación de términos lineales en X, entonces se puede poner de esta forma. Y efectivamente acá QDX lo puede factorizar como términos lineales, ¿sí? Y pues lo puedo poner así, ¿sí? El primer término lineal lo pongo de esta forma, el segundo término lineal, que es este, lo puedo poner de esta forma y hasta ahí, porque nada más hay dos, 1 y 2, ¿sí? En este caso, este de aquí se puede poner como 1 más 0 y este de aquí se puede poner como 1 más A1. Entonces, bajo esta condición, este 1 pues es el A1 que está aquí y el B1 pues sería el 0 que está aquí, ¿sí? El A2 pues sería el 1 que está aquí y el B2 pues sería el 1 que está acá, ¿sí? Es decir, para que lo vean, este de aquí lo puedo poner como B más 0, ¿sí? Y obviamente aquí hay un 1, uno aquí, uno aquí, ¿sí? Y entonces pues este sería este y este sería este, ¿sí? Por lo tanto, pues ya el A1 mayúscula lo puedo poner simplemente como A y el A2 mayúscula lo puedo poner como B, ¿sí? O bueno, si quieren trabajar con las mismas letras de acá abajo, pues lo pueden hacer, ¿no? Ponerle A2, si quieren, y si no, ponerle A, B o las letras que ustedes quieran. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué procede con los...? Bueno, este era el logaritmo natural, no se les olvide, aquí lo borré. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, entonces, lo que procede es hacer este quebrado. Déjenme quitarle esto, se lo quito, porque ya lo entendieron. Entonces, de ahí, pues no se les olvide. A ver, miren, voy a... voy a borrar esto. No se les olvide que la solución de esta ecuación diferencial está integrada en esta parte, ¿sí? Entonces, la voy a poner arriba. Lo que tengo que resolver es la diferencial de b respecto de, diferencial de b de superior cuadrada más b es igual a, este lado me queda el logaritmo natural de x, que ya resolví esta ecuación diferencial, más, voy a resolver esta parte, y resolviendo esta integral, ya puedo obtener una solución, ¿sí? Necesito espacio. Entonces, aquí, pues resuelven ese quebrado, multiplican lo de abajo, b por b más 1, ¿sí? Por abajo dividen y cuando se suben multiplican, ¿sí? Entonces, perdón. Todo ese término entre b, pues les queda nada más b más 1, por a1, pues les queda a1 por b más 1, más, más de aquí, y todo este término entre b más 1, pues nada más les queda b por a2, pues entonces me quedaría a2 por b. ¿Sí? Eso de ahí es igual a b por b más 1. ¿Sí? Acá arriba hago la distributiva, este por este y este por este, entonces me quedaría a1b más a1 por 1, pues me queda a1 más a2b. ¿Sí? Eso de ahí me queda, bueno, si se dan cuenta, este término con este término, pues factorizo a la b, ¿sí? Y me queda a1 más a2 que multiplica a b. Entonces estos dos términos factoricé a b y me queda así, más a1 entre b por b más 1, ¿sí? Muy bien, entonces repito, de estos dos términos, a la hora de factorizar b, lo que me quedó es esto de aquí, ¿sí? Muy bien, entonces, pues fíjense, déjenme borrar todo esto, se lo voy a borrar, ese no me sirve, ese no me sirve, ese no me sirve, ese no me sirve, ¿sí? Y sucede que esta división, ¿sí? Que era igual a 1 sobre b por b más 1,
¿sí? De aquí factorizar B. Eso de ahí me quedó A1 más A2 B más A1, que es el resultado, sobre B por B más 1, ¿sí? Entonces, pues lo de abajo es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo de acá. Y lo de arriba, todo lo de arriba, pues debe ser igual a 1, a este 1 de aquí, ¿sí? Ese 1 de ahí se puede escribir como, fíjense, se puede escribir como 0B más 1, ¿sí? Entonces, ahí, pues este A1 más A2B debe ser igual al 0B que está acá, y el A1 que está aquí, pues debe ser igual al 1 que está acá, ¿sí? Entonces, de ahí yo obtengo que esto de aquí implica que A1 más A2 sea igual al 0, o sea, lo que tiene el término B con el término B deben ser iguales, entonces este coeficiente debe ser igual al coeficiente de 0, ¿sí? Y tengo que A1, este A1, que no tiene B, debe ser igual a 1, entonces A1 es igual a 1, ya tengo resuelto quién es A1, lo sustituyo acá.